Un saludo para todos. Mi nombre es Juan David Orozco Balcázar, estudiante del diplomado en Storytelling, más allá de una historia escrita. Bueno, primeramente vamos a contextualizar un poco en la misión 1 lo que es el storytelling. Seguido de esto, en la misión 2 vamos a ver dos ejemplos de la aplicación del storytelling en la educación. Esta aplicación de casos exitosos. Y como tercera medida vamos a realizar la propuesta de storytelling que tenemos para este diplomado. Bueno, vamos a conocer qué es el storytelling. El storytelling es una palabra que viene del inglés que significa contar historias. Hoy en día es considerada un arte, la técnica que se utiliza para contar historias pues de una manera efectiva que permita transmitir un mensaje o crear esa conexión emocional con el público es muy importante. Esta técnica se ha vuelto imprescindible el día de hoy en el campo del marketing, de la publicidad y de la educación. Podríamos describirlo en simples palabras como la narrativa de un atrapante suceso que transmite un mensaje y deja un aprendizaje. Dentro de los tipos de storytelling encontramos los relatos reales, el folclore y la literatura y la ficción. Los relatos reales, por lo general, tienden a compartir experiencias que ha vivido una persona y que se transmiten de generación en generación. Dentro del folclore encontramos rimas, canciones infantiles, también encontramos relatos populares, también como lo son los mitos, las leyendas, inclusive algunos relatos religiosos. Y en la ciencia ficción y la literatura encontramos muchas veces cosas que son fantásticas, como por ejemplo lo que son los cuentos de hadas, o tal vez historias que se han inflado para que los personajes se vean como héroes. Por lo general, eso es lo que tenemos en la literatura y la ficción. Bueno, entre los aportes a la educación que ofrece el storytelling, por lo general, lo que se busca es que al contar la historia haya argumentos que conecten mucho mejor al contenido con los estudiantes. Asimilar historias es mucho más sencillo para los estudiantes, para los niños, que tal vez todo el contenido teórico que se pueda explicar. En pocas palabras, es más fácil que con una historia yo pueda aprender que tal vez con mucho contenido teórico o con muchos datos o muchas pruebas no logran persuadir a ese estudiante. Diferente con una historia que lo atrapa, que lo hace imaginar, que puede tener mejores adherencias a ese contenido que necesitamos aprender. ¿Qué beneficios tiene el storytelling para la educación? Primero, la comprensión y la retención de información. Como decíamos anteriormente, los estudiantes de esta manera, al imaginarse, inmiscuirse más en la historia, pueden comprender más fácil los conceptos y retener la información. El segundo sería la conexión emocional, ya que los estudiantes se pueden sentir parte de dicha historia o de dicho relato y generar pues esa conexión importante con lo que se está contando. Estimula la imaginación, ya cuando nosotros leemos una historia o alguien nos cuenta una historia, imaginamos en ese momento lo que está sucediendo. Entonces empieza a volar la mente y la imaginación. También desarrolla habilidades de comunicación porque permite a los estudiantes también contar sus propias historias a otras personas para generar ese vínculo que se tiene entre el que cuenta y el que escucha. También el aprendizaje colaborativo es muy importante, ya que de las historias podemos obtener actividades que se pueden trabajar en conjunto y también se comprende la diversidad y otras culturas. Por medio de una historia yo puedo conocer otros puntos de vista, puedo conocer otras culturas, cómo funciona
en otras culturas, cosas cotidianas que podemos tener en nuestra vida. ¿Cuáles son los principales elementos que debemos o que debe tener el storytelling? Primero, pues un protagonista y algunos personajes. El protagonista pues es el principal y los personajes vienen a ser secundarios. Una trama, ya que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Tiene que haber un conflicto también, ya, para que después de ese conflicto genere un punto de inflexión que es el que a la final va a dejar el mensaje o la moraleja. Tiene que tener una ambientación, toda historia debe estar ambientada en un lugar para terminar de darle el contexto necesario. Y por último, un buen desarrollo. Ya no podemos iniciar una historia y cortarla de inmediato. Tiene que tener un desarrollo que le dé a la historia eh, el sentido para poderla contar. ¿Qué modelos pedagógicos se pueden utilizar en el storytelling? Principalmente los que tengan un componente lúdico. ¿Ya? Estos pueden ser el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en problemas o la gamificación, ya que el contar historias de una manera lúdica y divertida puede hacer que los estudiantes generen soluciones ingeniosas y poco convencionales, que se estimule la creatividad y la imaginación, que es muy importante. Bueno, el storytelling ha evolucionado en la educación. Primero empezó como una tradición oral y narración de cuentos, ¿ya? Cuando estaban los mitos y las leyendas. Luego cuando viene el auge de la parte de la educación, del aprender de las universidades, pues empezaron a generar libros de texto y narrativas académicas. Esto después se fue modificando hacia el enfoque en la experiencia del estudiante, porque antes era lo que pensaba el docente, más no contaba la experiencia del estudiante. Luego, con el boom tecnológico, ya vino la integración de la tecnología, se incorporaron los modelos pedagógicos, el storytelling o el contar historias. eh, También fue parte del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en juegos, de la gamificación. Y por último, ese storytelling se ha enfocado en las habilidades del siglo XXI, que los estudiantes puedan desarrollar por medio de la historia o de aprender por historias, desarrollar sus habilidades en este ciclo. ¿Qué relación tiene el storytelling y las herramientas digitales? Pues hoy en día con el boom tecnológico, como le decíamos antes, más la edición o los programas de edición que tenemos en el día de hoy, ha permitido que las personas puedan contar de diferentes maneras los relatos. Entonces hoy en día podemos encontrar videos en YouTube, blogs, podcasts, y esto permite que se reciba una retroalimentación casi que inmediata. Entonces la tecnología, por medio de todas sus herramientas, audios, videos, imágenes, GIF, música, ha permitido que las historias se cuenten de diferente manera. Bueno, ahora, ¿cómo puedo contar un buen relato? ¿Ya? Puedo con los diferentes personajes cambiar mi voz. Si un personaje es femenino, entonces poner la voz más aguda. Si un personaje es de corte malo o malvado, poner la voz más gruesa. Expresiones en el rostro, también para mostrar felicidad, enojo, seriedad. También la expresión corporal es importante porque atrapa al lector o atrapa a la persona que está escuchando la historia, ya con las manos o con mi cuerpo indicando el desarrollo de la historia. Importante evitar los nervios para poder transmitir el mensaje que quiero transmitir, eh, tener un buen contacto visual ya con las personas para evitar que se dispersen y por último un gran final para la historia. Es muy importante tener un gran final para la historia para que no quede inconclusa. Aquí tenemos las referencias que utilizamos en este trabajo. Ahora en la misión 2 vamos a ver dos ejemplos rápidamente de lo que es el storytelling en la educación. El primero es el frailejón Ernesto Pérez. Eh, Algo que se hizo viral hace muy poco, ya lo que buscaba eh, este personaje era el cuidado del medio ambiente y la preservación de los frailejones. ¿Cuáles fueron los objetivos de aprendizaje que se quisieron desarrollar
con el video del frailejón Ernesto Pérez, usar medios audiovisuales para transmitir la información y enseñar al público infantil la importancia del cuidado del medio ambiente. La estrategia digital fue el componente pues, audiovisual, así como las redes sociales para viralizar el contenido. Como resultados de aprendizaje tenemos el reconocimiento de la importancia del cuidado de los frailejones, la estrategia afianza el aprendizaje del cuidado del medio ambiente y desarrolla el sentido de pertenencia en el cuidado del agua y las fuentes de creación del agua como lo son los frailejones. Entonces aquí tenemos un video de YouTube que nos cuenta un poco la historia de Ernesto Pérez. Bueno, en el segundo caso que tenemos una estrategia desarrollada por Cartoon Network en la pandemia que se llama Cómo tener una vida saludable. Entonces, lo que buscaban por medio de un tutorial animado a modo de historia era buscar un cambio en los hábitos saludables de las niñas y de los adolescentes que sintonizaban el canal. ¿Cuáles fueron los objetivos de aprendizaje? Desarrollar hábitos saludables en pro de la salud de los niños y de los adolescentes. Enseñar al público infantil la importancia de la buena alimentación y reconocer los beneficios de la actividad física para el cuidado de la salud. La estrategia digital utilizada en este caso fue una animación en la cual se utilizaban diferentes personajes. Los malos por lo general eran representados por monstruos y también buscaba generar representaciones cotidianas de la vida. El medio de difusión utilizado fue YouTube. ¿Cuáles fueron los resultados del aprendizaje obtenido? Mejora en la ingesta de alimentos saludables, el incremento en los niveles de actividad física en los niños que estaban en la casa y la prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud, así como la práctica de otros hábitos saludables en los niños. Igualmente, aquí tenemos el enlace, ya se llama Cómo tener una vida saludable, es el tutorial que nos explica como le explicaba a los niños cómo desarrollar pues, esos hábitos saludables. Y aquí tenemos las referencias de los videos que utilizamos. A continuación los dejo con la propuesta de storytelling para el diplomado. Muchas gracias. Hola a todos, soy Jaimito, y hoy quiero contarles la historia de mi viaje hacia una vida más saludable. Pero para hacerlo, debo presentarles a algunos amigos que influyeron en mi camino. Y están mis amigos, Vasito, Baloncito, Abocadito y Sillita, cada uno con sus propias influencias en mi vida. Vasito, solíamos pasar mucho tiempo juntos, pero estos hábitos no son buenos para nosotros. ¿Por qué no intentamos cambiar? No veo por qué deberíamos cambiar. Estos hábitos son tan cómodos. Hola, chicos. ¿Por qué no se unen a nosotros? La actividad física y una buena alimentación son clave para sentirse bien. Sí, y además, la comida saludable es deliciosa. ¿Por qué moverse tanto? Yo estoy cómoda aquí. No necesito ejercitarme. Me di cuenta de que mis elecciones afectaban mi vida. Quería hacer un cambio, pero también quería que mis amigos se unieran a mí en este viaje. Empecé a hacer ejercicio con Baloncito, a comer mejor con Abocadito, y a evitar las malas influencias de Vasito y Sillita. Miren todos. Hemos logrado un cambio positivo en nuestras vidas juntos. El ejercicio y la comida saludable realmente hacen la diferencia. A veces, cambiar nuestros hábitos puede parecer difícil, pero con amigos que nos apoyan, es posible. Recuerden, la salud es un viaje, y cada lección cuenta. Gracias por unirse a nosotros en este viaje hacia una vida más saludable. Hasta la próxima.